Hoy exploraremos uno de los misterios más profundos de la humanidad, a través de la historia de Job. Una historia de fe y sufrimiento que tiene múltiples respuestas para nuestras vidas. Había una vez un hombre llamado Job. Era un hombre justo, íntegro y temeroso de Dios, que siempre se alejaba del mal. Job tenía una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, además de una enorme riqueza que incluía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 bueyes, 500 asnos y numerosos sirvientes. Era conocido como el más grande de todos los hombres en el Oriente. Sus hijos solían celebrar sus cumpleaños con grandes fiestas, invitando a sus hermanas a compartir con ellos. Después de estas celebraciones, Job se preocupaba por sus hijos y realizaba rituales de purificación, ofreciendo sacrificios, temiendo que pudieran haber pecado contra Dios en su interior. Esta era la rutina de Job, tal como se narra en el primer capítulo del libro de Job. Un día, Dios alabó la integridad de Job ante Satanás, pero este último argumentó que la fidelidad de Job se debía a las bendiciones que había recibido. Un día, cuando los ángeles se presentaron ante el Señor, Satanás estaba entre ellos. Dios le preguntó: ¿De dónde vienes? Satanás respondió que había estado recorriendo la tierra. Entonces el Señor le dijo: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él, un hombre justo que teme a Dios y evita el mal. Satanás replicó: ¿Acaso Job teme a Dios sin razón? Lo has protegido, y su vida está llena de bendiciones. Esta conversación se puede encontrar en el primer capítulo, versículos 6 al 10. Satanás desafió a Dios, afirmando que si se le permitía hacer sufrir a Job, éste lo maldeciría. Dios aceptó la prueba, permitiendo que Satanás atormentara a Job, pero le prohibió quitarle la vida. Puedes tocar todo lo que tiene, pero no le hagas daño, dijo Dios. Así, Satanás salió de la presencia del Señor, tal como se describe en los versículos 11 y 12 del primer capítulo. En un solo día, Job recibió la devastadora noticia de que sus ovejas, sirvientes e incluso sus 10 hijos habían muerto a causa de ataques y desastres naturales. Mientras sus hijos celebraban en la casa del mayor, un mensajero llegó corriendo para informar que los sabeos habían robado los bueyes y matado a los sirvientes. Aún no había terminado de hablar cuando otro mensajero llegó, diciendo que el fuego del cielo había consumido las ovejas y los sirvientes, y, casi de inmediato, otro mensajero entró con noticias aún peores. Los caldeos habían llevado sus camellos y asesinado a más sirvientes. Finalmente, un último mensajero llegó con la noticia desgarradora de que un fuerte viento había derrumbado la casa donde estaban sus hijos y todos habían muerto. Estos trágicos eventos están relatados en el capítulo 1, versículos 13 al 19. En su dolor, Job rasgó sus vestiduras y se rapó la cabeza, pero a pesar de su sufrimiento, alabó a Dios. Se postró en el suelo y dijo: «Desnudo vine al mundo y desnudo partiré. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea su nombre». A pesar de todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios, como se menciona en los versículos 20 a 22. Más tarde, Satanás se presentó de nuevo ante Dios, y éste le dio otra oportunidad para probar a Job. Esta vez Job sufrió terribles llagas. Su esposa le sugirió que maldijera a Dios y se rindiera, pero él se mantuvo firme. Aquí se entrelazan dos historias, una en el cielo y otra en la tierra, donde los conflictos celestiales reflejan las luchas humanas, como vemos también en el Apocalipsis.
3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, llegaron para consolarlo. Se sentaron en silencio con él durante 7 días, respetando su luto. Al 7º día, Job rompió el silencio y comenzó a expresar su dolor, deseando no haber nacido y lamentando su existencia. Elifaz, al escuchar a Job, argumentó que su sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado y sugirió que pidiera perdón a Dios. Bildad y Zofar estuvieron de acuerdo, afirmando que Job debía haber hecho algo malo. Ante sus comentarios, Job se sintió frustrado y los llamó médicos inútiles, que no ofrecían verdaderas respuestas, como se narra en el capítulo 13. Job reclamó: «Sé lo que ustedes saben. Quiero hablar con Dios y presentar mi caso, pero ustedes me atacan con mentiras». Se cuestionó cómo podría un ser humano cumplir con la justicia de Dios, y anhelaba a alguien que intercediera por él ante Dios, expresando su fe en un Redentor que atestiguara su inocencia. En el capítulo 19, versículo 25, dijo: «Sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre la tierra». A medida que su sufrimiento se intensificaba, Job se volvió amargo y desalentado. Lamentaba la aparente prosperidad de los malvados, mientras él y otros justos sufrían. Quería enfrentarse a Dios, pero no podía encontrarlo. Sin embargo, se propuso seguir buscando la sabiduría de Dios, temiendo y evitando el mal. Finalmente, Dios interrumpió el diálogo, respondiendo a Job en medio de una tormenta. En sus palabras, Dios recordó a Job que él era el creador de todo y le mostró su poder en la creación. Preguntó a Job si era capaz de igualar su obra y al final le hizo sentir muy pequeño. Job, abrumado, respondió: «Soy indigno. ¿Cómo puedo contestarte?». Se dio cuenta de que había hablado sin saber. En su segundo encuentro, Dios no respondió directamente a Job, pero éste ya no se ofreció como víctima. En el capítulo 42, versículos 5 al 6, Job confesó: «De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza». Dios se complació en su humildad, y como resultado, Job oró por sus amigos, quienes también fueron restaurados. El final de esta historia es un poderoso recordatorio de la soberanía y justicia de Dios. Aunque las injusticias del mundo son a menudo complicadas y difíciles de entender, la fe de Job prevaleció. Al final, Job fue restaurado y recibió el doble de lo que había perdido. Lo más significativo es que llegó a conocer a Dios de una manera más profunda que nunca. En el capítulo 42, versículo 10, se dice: «Y el Señor restauró la fortuna de Job cuando él oró por sus amigos. Le dio el doble de todo lo que había tenido».